Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la comunidad 100% fiscal. Esta vez les voy a platicar de los principales temas de la reforma penal 2018. Ahora vamos a ver el contenido del artículo 19. El artículo 19 incluye lo que es la vinculación a proceso, lo que antes era o se llamaba el auto de formal prisión. Y esto es una medida o una resolución, perdón, emitida por un juez de control, mediante la cual se instruye que se continúe con el proceso y la investigación, que existen indicios razonables de la comisión de un delito o que existe la probabilidad de que la persona imputada lo haya cometido. A diferencia del auto de formal prisión del juicio del proceso anterior, este acto no implica que se desahoguen las pruebas. Y en este acto, el Ministerio Público debe hacer una manifestación expositiva y argumentativa con la información amparada en la carpeta de investigación como medio de prueba para la vinculación a proceso. Vamos a ver unas pequeñas diferencias en lo que era antes el auto de formal prisión y el actual auto de vinculación a proceso. En el auto de formal prisión, pues tenía como objeto principal un proceso jurisdiccional. Apoyaba en medios de prueba que tenían efectos hasta la sentencia. Se desahogaban todas las pruebas en una audiencia constitucional. Llevaba implícita una medida cautelar. La regla era la prisión oficiosa. El Ministerio Público continuaba con la actividad investigadora, que llevaba desde este momento implícita la ficha sinaléctrica, es decir, la foto donde se pone el número y la identificación del indiciado, y un estudio de personalidad y de identificación administrativa. Ahora vamos a ver que en el auto de vinculación a proceso, pues este solamente tiene como objeto continuar con la investigación judicializada, es decir, dirigida por un juez. Se apoya en datos de prueba que tendrán efecto solamente en la acusación. Se practican datos de prueba o se desahogan las pruebas en la audiencia de vinculación a proceso. La medida cautelar es una medida autónoma. La regla, por lo general, aquí es la de la libertad del indiciado. El Ministerio Público sigue investigando los hechos. Pero aquí la ficha sinaléctrica y el estudio de personalidad se da hasta que exista una sentencia. Y en el caso de la actividad del Ministerio Público, concluye hasta la acusación. Esas son las diferencias entre el auto de formal presión y el ahora auto de vinculación a proceso. Y bien, este artículo también determina que existen requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, en donde el juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso siempre que se haya formulado la imputación, se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar y que los antecedentes de la investigación, o sea, la carpeta de investigación que haya instruido el Ministerio Público, se desprendan los datos de prueba que establezca que se ha cometido un delito o que existe la probabilidad que el indiciado los haya cometido o participó en su comisión y que no se actualice una causal de la extinción de la acción penal o excluyente de delito. El acto de vinculación al proceso deberá dictarse por el hecho del que fue motivado en la imputación. El juez el juez de control podrá otorgarles la clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, lo que nos conocemos como reclasificación del delito. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho delictivo señalado en el auto de vinculación al proceso. Si en la secuela del proceso judicial apareciere que cometió un hecho delictivo distinto, sigue en esa carpeta de investigación, deberá ser objeto de investigación por separado. El contenido del auto de vinculación a proceso deberá contener los datos personales del imputado, los fundamentos y motivos específicos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos que mencionamos en el párrafo anterior, y el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del hecho que se le imputa al indiciado. Pues bien, la prisión preventiva es una disposición judicial que consiste en la encarcelación de la persona que se encuentra sometida a una investigación criminal hasta que llegue el momento de su juicio. La prisión preventiva priva al acusado de su libertad durante un periodo de tiempo determinado, aun cuando no se haya sido condenado. La finalidad de la prisión preventiva es garantizar que el acusado no altere el normal desarrollo del proceso penal. Al encarcelarlo de manera preventiva, el sospechoso puede escaparse de la justicia. Esta figura asegura que la presencia del investigado o indiciado en el proceso esté ahí, evite la ocultación, alteración o destrucción de las pruebas relevantes para el enjuiciamiento, en casos de que exista peligro fundado o concreto de que pueda desaparecer.
o que pues evita que el imputado pueda actuar contra los bienes o contra la víctima. Esta medida cautelar no debe ser mayor a 2 años. El juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público de la víctima o del ofendido, sí, siempre y cuando se haya formulado la imputación y se haya vinculado al proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima u ofendido soliciten una medida cautelar durante el plazo constitucional, esta petición deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Y en este acto las partes podrán ofrecer pruebas para que el juez valore la medida cautelar solicitada, siempre y cuando la misma sea desahogada dentro de las 24 horas a su solicitud. El Ministerio Público podrá solicitar prisión preventiva justificada, atendiendo a que deberá desarrollar la carpeta de investigación en contra del imputado sobre los hechos determinados. Es decir, que existe una teoría del caso en el que el imputado cometió el acto, que se determine el grado de afectación al bien jurídico tutelado, o sea, el delito, que obren datos que se establezca que se ha cometido un delito o que exista la probabilidad que el imputado cometió o participó en la comisión. La prisión preventiva oficiosa, esta es una figura que es exclusiva de un juez, en donde al tratarse de delitos relacionados con el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Fiscal, que en un momento los voy a detallar, este juez puede formular la imputación que es donde el indiciado estará a su disposición en un lapso de 72 a no más de 144 horas, y en donde debe ser formulada la imputación, se haya practicado la declaración preliminar del imputado, se haya vinculado al proceso al mismo, y el Ministerio Público hace una manifestación de la medida cautelar. El juez pronunciará sobre tal medida, es decir, la va a calificar. Los delitos por los cuales un juez va a determinar la prisión preventiva de manera oficiosa están contenidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entre algunos, pues está el homicidio doloso, el genocidio, la violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción de personas o corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, pederastia, tráfico de menores o delitos contra la salud. Pero también el actual artículo constitucional nos dice que puede dictar auto de prisión preventiva oficiosa contra los delitos previstos en el Código Fiscal. Estos son los del capítulo 2 de este código, en donde podemos hablar del contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable, o incluso la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Por estos delitos es por lo que un juez federal puede dictar a su discreción la medida cautelar. Entonces, el juez de control deberá resolver sobre tal medida cautelar cuando pues este se puede pronunciar por su revocación, su sustitución, la modificación de la misma. Para esto, citará a las partes a una audiencia con el fin de pronunciarse sobre las medidas cautelares y que las partes manifiesten lo que su derecho convenga. Los efectos de la prisión preventiva cesan o dejan de surtir efectos por sentencia, porque existe un sobreseimiento de la causa, por sustitución de la medida cautelar, el Ministerio Público aplicó criterios de oportunidad o el Ministerio Público solicitó la cesación de los efectos. Los medios de defensa contra esta prisión preventiva, la Constitución nos dice que es el juicio de amparo o el recurso de apelación. Estos determinados también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los principios procesales de una medida cautelar tienen que atender a lo siguiente. Existe una jurisdiccionalidad, es decir, que las medidas cautelares solo pueden ser impuestas o previstas por un juez de control, un juez competente. El principio de legalidad, es decir, la ley penal describe la conducta punible y este determina la sanción. Principio de excepcionalidad, en el sentido de que se trata de que las medidas de carácter eventual solo deben decretarse cuando resulten indispensables. Y el principio de proporcionalidad. Esto quiere decir que las medidas estén en relación proporcional con la finalidad del procedimiento. El principio de proporcionalidad nos dice que o implica que estas medidas estén en relación en proporción con la finalidad del procedimiento o con el delito que se persigue. El principio de instrumentalidad, es decir, que son instrumentos
orientados a la consecución o a la persecución del delito. El principio de provisionalidad. Solo han de permanecer en tanto subsistan las consideraciones que sirvieron o que le sirvieron de fundamento. Y el principio dispositivo, que únicamente implica que éste no comience por iniciativa de un tribunal, sino por el que pretenda la tutela jurídica concreta, es decir, el afectado o la víctima. Cualquier duda o aclaración, no olvides en escribirnos a nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.